Manuela Poma, Sí, o, profe. o Sí, no sí, lo creo tengo que, abierto. hola, Em, a lo mejor ¿Cómo le es, va? Decía, que vayan sumando, entonces hay más. Lo que pueden ser estas fuerzas que nombró Victoria. Sí, lo que yo ¿Por había qué? entendido, ¿cómo? Bueno, Escucho cortado, profe. dale. Lo que yo había entendido, por ejemplo, una de las fuerzas era la influencia de los compradores y decía de que los clientes influyentes podían exigir que los precios se bajen. Y si se ejercía la influencia, eh, podía pasar que existían pocos compradores o los productos estaban muy estandarizados o los compradores podían después autoproveerse de esos productos y, y bueno, eso. Y está bien. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta fuerza en particular? No, profe, yo tengo una duda. Ahí no entendí cuando hablaba de barreras de salida, ¿a qué se refería? ¿Alguien quiere explicarle? Si eh, entendí. por lo que entendí yo, tiene que ver con cuando una empresa se inserta en un mercado, tiene que analizar la facilidad con la que él puede ingresar del mercado. Por él está compitiendo con otras empresas y considera que no se logra la competencia, no puede competir con los otros. Bueno, va a querer salir del mercado y tiene que tener en cuenta la rentabilidad, o sea, no tiene que ser costoso la salida, porque hay que analizar los activos, uno puede invertir en máquinas muy específicas, y eso, bueno, lo que va a estar haciendo es que al momento de revenderlas sea complejo de hacerlo. También se había que analizar las partes del gobierno, las restricciones que impone el gobierno, no sé, por ejemplo, para evitar el desempleo. O sea, son aspectos que la organización tiene que analizar por parte del mercado en el cual está inserto, de la facilidad para que pueda salir del mismo. O sea, no es tanto, o sea, sí, tenés que tener en cuenta con quién competir, los clientes, por otra parte, todo eso, pero también tenés que ver la parte económica, la rentabilidad que para poder salir del mercado, porque a veces no es fácil que una empresa salga del mercado como tal. Va, lo que no entendí. Sí, está bien, está bien. Es eso, precisamente. ¿Qué se puede decir además? Bueno, ¿qué implicaría salir, abandonar ese negocio? Porque a lo mejor, bueno, no es rentable o ingresa una competencia, una marca mundial y que yo digo, bueno, no voy a poder competir, me va a destrozar en poco tiempo, entonces algo urgente y me voy a hacer otra cosa. Habrá múltiples razones por las cuales a lo mejor alguien, o qué sé yo, no sé, fallece el creador de la empresa y los hijos dicen, bueno, no, no vamos a seguir. Tenemos otra vida, otros intereses. Entonces, es la salida del mercado. La salida del mercado que tiene. Vos tenés inversiones, ¿m? Como decía, en algunas máquinas, en automóviles, en terrenos, también tenés empleados. Y bueno, todo eso o lo tenés que vender o tenés que indemnizar. Y a veces inclusive lo que decía Facundo es, si Aguas Cordobeses quiere salir del mercado y no puede, porque no puede dejar a Córdoba sin agua, ¿está claro? Entonces, todo eso tiene que ser muy pactado, negociado, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es decir, hay también regulaciones o limitaciones que tienen que ver con si son un servicio público o no, o si estás afectando un determinado mercado con tu salida, o porque a lo mejor dejas cientos o miles de personas sin empleo, como decía Facundo. Entonces, todo eso también uno debería tener en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, es decir, centralmente, claro, uno dice voy a apostar a esta estrategia y bueno, pongo todo allí y ¿para qué voy a pensar si tengo que salir? Bueno, es lo mismo que salir, no sé, a un partido, si bien es más sencillo, claro que vas a querer ganar, pero ¿y qué pasa si perdés? Eso sí, está claro. Entonces tenés que tener siempre, como habíamos dicho en algún momento, tres escenarios al menos. Todo sigue como está, las cosas mejoran o las cosas empeoran. ¿Está claro?
Para que las cosas empeoren, bueno, puede haber un montón también de alternativas en ese escenario. Puede ser por algún tipo de crisis económica, puede ser por ingreso de potenciales entrantes al negocio, que es otra fuerza, o por un cambio tecnológico muy fuerte y una apuesta de la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas esas 5 fuerzas que tenerlas en cuenta, pero a la vez no solo el título, sino entender adentro, por eso preguntaba, bueno, a ver qué implica, cuáles son todas las complejidades que hay adentro de lo que podría llegar a ser la fuerza esta analizada. Y bueno, y las barreras de entrada, seguramente Filipo las entendiste, a ver cómo las podrías explicar. Sí, digamos, la barrera de entrada hacía más referencia a la tecnología necesaria, por ejemplo, para poder entrar al mercado. En ese caso, digamos, vinculada a los costos, también eh, a ver, estoy tratando de pensar ejemplos. Eh, pero, por ejemplo, no va a ser la misma barrera de entrada si yo quiero abrir un kiosco que si quiero abrir una industria química, por el hecho del material que voy a necesitar. Va a ser mucho más complejo de conseguir y a su vez más costoso. Entonces, en ese Sí. caso, la barrera de entrada sería mayor. No sé, así lo entendí. Y digamos, por eso después habla de la rentabilidad de la barrera de entrada y barrera de entrada y barrera de salida, y la barrera de salida tenía que ser baja y la barrera de entrada eh, tenía que ser alta. Sí, ¿Para qué? alta. ¿Para qué? Eh, para, para poder se le digo medio en criollo, pero pensándolo así, digamos, si la barrera de entrada es alta, no todos van a poder entrar a ese mercado, de manera que van a ser pocos los que pueden llegar a entrar y entonces esos pocos van a poder conseguir mayor rentabilidad, ya que no hay muchos que estén vendiendo ese producto. Eh, Así es, si las barreras de entrada son altas y yo puedo pasarlas, bueno, y otros no, genial, porque voy a ser uno de los pocos jugando allí, como dice Filipe. Bueno, eso es. En ese sentido tienen que ir estudiando, ¿ven? Pensando ejemplos, porque ¿de qué se trata? Todo se trata de incorporar conceptos, ¿sí? Entonces, si vos en otras materias, ¿qué incorporás? Ah, entalpía, entropía, trabajo, tal cosa, tal otra, ¿sí? Y bueno, uno lo que tiene que ir es entendiendo todos esos conceptos, y aquí en gestión hay decenas de miles de conceptos. Porque gestión es, bueno, cómo precisamente absolutamente todo gestionás, desde el reactor hasta lo que pueden ser las personas, pero también sistemas mucho más complejos e irregulares, como pueden ser los mercados. Entonces, en la medida en que vos vas incorporando más conceptos, y el concepto a lo mejor es qué, bueno, Porter, 5 fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Esas se llama así. Bueno, ¿y cuál es el juego dentro de eso? Y es nuevamente más conceptos para entender los modelos que explican lo que sucede en un determinado mercado o en lo que tiene que pensar la organización. Y esto es lo que también ustedes tienen que empoderarse porque, bueno, en la empresa donde vayan va a tener determinadas estrategias. Y tal vez sus estrategias pueden llegar a no ser tan acertadas, dependerá. Bueno, si son muy grandes, eh, obviamente que tendrán cabezones pensando las cosas allí. Pero en las pymes, por ahí, bueno, se sigue haciendo lo que se hacía y porque les iba bien, pero a lo mejor, bueno, esa estrategia puede llegar a ser modificada de modo interesante para ser todavía más rentable, más competitivo, o incrementar la presencia en los mercados y tantas cosas se pueden hacer o innovar precisamente para qué, para precisamente los clientes nos quieran más, se fidelicen, amen nuestra marca o nuestra empresa.
y hablen de ella, de la marca o del servicio que damos, etcétera, a cuantos se reúnan porque están felices de la respuesta o de los productos que damos o hacemos. Bueno, ¿y eso qué? Es lo mismo que ustedes querrán a futuro con el apellido y el nombre de ustedes. Bueno, a ver, mira, de la empresa tal, Camila Catalano, que estuvo haciendo una pasantía, y bueno, y hablan maravillas de ella. Y bueno, ¿qué va a pasar? Y va a pasar de que va a tener mayor cantidad de oportunidades, ¿sí? Y a futuro tal vez pueda elegir entre varias empresas cuál es en cuál quiere jugar, en cuál quiere construir su futuro y por qué. Y seguramente también, si eso es así, que eso tiene que ver con la percepción del valor, ¿sí? Si la percepción del valor que yo tengo todos son ingenieros químicos, van a ser ingenieros químicos, bueno, ¿y cuál es la diferenciación allí? En cambio, en una clase como esta, uno ya puede ir viendo, bueno, mira vos, cómo entendió tal, ¿sí? O mirá desde dónde, si bien a lo mejor su respuesta fue, bueno, limitada a una partecita, pero fue muy, muy clara esa partecita. ¿Tá? Entonces eso tiene que ver también con la diferenciación. Y la diferenciación, ¿en qué, por ejemplo, en qué aspectos? A ver, Matías Lezana, ¿cuáles serían los aspectos centrales de tu diferenciación en términos profesionales? Tu Profe, estrategia de diferenciación en términos profesionales. diferenciación. La verdad, yo no estuve leyendo nada respecto a los contenidos. Yo fui inscrito la Estoy semana jugando al pasada. rugby, ya veo. Al rugby y te No, quebraron un brazo, ¿no? accidente de auto. Bueno, ok. Me inscribieron la semana pasada a la cátedra. Bueno. Y yo se le iba a preguntar cómo Fátima es la Raquel modalidad de la Nieva. materia. Ah, Fátima Raquel Nieva. Bueno, ahí está. ¿No? Entonces, ¿cuáles serían los aspectos centrales de tu estrategia de diferenciación profesional? ¿Alguien quiere hacerle la pregunta? Pero alguien que entienda la pregunta, si quiere comentarle a Fátima cuál sería la cosa que yo estoy preguntando, la pregunta que yo estoy haciendo. Profe, Sí. ¿podría ser que se refiere a una estrategia en el ser competitivo o el compromiso que uno asuma a las tareas que tiene? O las fortalezas que uno sabe que tiene y que le puede sacar provecho de eso. Primero, aclaremos cuál era la pregunta, si Fátima entiende. La ¿Qué era lo pregunta que yo... sería, o sea, ya que acá somos todos estudiantes de ingeniería química y el día de mañana seremos ingenieros, ¿por qué, por ejemplo, una empresa te elegía a vos y no a otro? Digamos, ¿en qué vos te diferenciás del otro, siendo que todos tenemos el mismo título? Por ejemplo,
Esa fue la respuesta de Fátima. Por ejemplo, Macarena, ¿vos querés Nada, que yo creo que tu también respuesta? pasa por ¿Tu las, respuesta cuál sería? Pero que pasa, ojo, que quede claro, acá no habría una respuesta, puede haber una respuesta más completa o menos incompleta, pero es parte de que una respuesta de cada uno o de cada una, y bueno, puede ser atendible, no hay ningún problema en eso. Así que, a ver, Macarena, ¿cuál es el tuyo? iba a decir más en general, digamos, que pasaría por las habilidades blandas, o lo que se pondría en el currículum como habilidades, o a lo mejor el, no sé, el conocimiento de algún idioma, o así el manejo de algún programa. Está bien. Yendo Podría ser, casi al currículum clásico, ¿sí? y experiencias laborales podría ser, profe. ¿Eh? Experiencias laborales, ¿podría ser también o no? Como Sí, claro. diferenciación. Sí, sí. Puede ser por tantas cosas, puede ser por tus habilidades, por tus conocimientos, por tus competencias, por tus valores, ¿sí? Por tu forma de comunicar, por tu forma de empatizar, por tu forma de relacionarte o tu forma de liderar o por estas otras cosas complementarias que pueden ser, bueno, conozco tales idiomas, conozco tales, no sé, escuelas de pensamiento, tales lógicas de gestión, tales normas. ¿Mm? Y todo eso, ¿cómo los otros los van a conocer? Lo van a conocer porque vos lo comunicás en forma escrita o en forma oral o a través de tus gestos, tus movimientos, tu mirada, etcétera, los cuales otros pueden percibir. ¿Y qué van a buscar percibir? El valor que vos tenés, particular, esa síntesis única que hay, porque vos sos una única persona. Y bueno, a ver qué tiene esta persona en términos de síntesis que pueda ser valioso para mi organización. Bueno, casi que si, más allá de las emociones, una relación uno también la podría pensar así o no. A ver, ¿qué tiene esta potencial pareja en términos de todas esas cosas por las cuales yo me voy a involucrar o no? Es decir, que las lógicas de gestión, si bien están en el mundo de los negocios, bueno, puede uno emparentarla y relacionarse con esos conceptos pensando un montón de otras cosas más cerca de nosotros. Es decir, porque a veces he escuchado, no, bueno, yo no tengo experiencia laboral. No necesitas tener experiencia laboral. Sí, obviamente vas a entender un montón de cosas más al detalle, pero también limitada porque cada experiencia, es decir, no podés decir, por más que vos tengas, no sé, poner experiencia en Atanor. Bueno, la experiencia que va a tener en Atanor, si después tenés en Arcor, y bueno, son mundos totalmente distintos. Si vamos a una pyme, es otro mundo. ¿Ah? Y si estás en el sector de los dulces, o te vas a la de los lácteos, o a la de las pastas, y bueno, son mundos distintos, cada organización una cultura distinta. Por eso también vimos metáforas, para ¿eh? Como que romper esto de algunas cajitas con las cuales vemos la realidad y bueno, tener más palabras, más conceptos, más modelos que nos representen eh, lo que allí ocurre. Entonces hay que ir por la senda de sumar más conceptos. ¿Qué otras cosas en los videos pueden haber sido interesantes o recuerdan? Jim Collins es alguien interesante. En el libro de Jim Collins, ¿qué había? ¿Qué ideas había? ¿Cómo se llama el libro ese? Se llama Las empresas que sobresalen. Hablaba de cómo una empresa, los factores que tiene que tener para ser extraordinaria. Hablaba del liderazgo,
de primero quién, o sea, buscar una persona adecuada, y segundo el qué. También hablaba de 3 círculos, que creo que uno de los círculos era en qué se podía hacer mejor, o no me acuerdo bien, de lo que nos apasiona, y hablaba así de 3 círculos, y la unión de los 3 círculos, que era que la intersección entre los 3 círculos se relacionaba con la tecnología de las empresas. Azul, ¿qué recuerdas de ese Azul Gian Antonio, de ese video en particular? No, no vi ese video, profe. ¿No? Así. ¿Cuál viste? No, no vi los videos porque en realidad me olvidé que estaban los videos, así que solamente leí el material de los PowerPoints y eso. ¿Alguien quiere sumar algo? Profe, a mí creo que lo que más me quedó era como la idea general que planteaba de que en realidad cualquier empresa puede sobresalir, simplemente que se conforman, digamos, o sea, con ser lo suficientemente buenas, dicen como, bueno, hasta acá yo ya está, tipo, logré el éxito que quería, o tanta cantidad de dinero, lo que sea, y se conformaban, digamos, los líderes, porque son los que mandaban, y que bueno, que en realidad todos tenían el potencial, y está, o sea, una de las cosas que describían era como creo que eran 7, 5, no me acuerdo, formas como de cómo hacer ese salto, digamos, de ser una empresa muy buena a realmente sobresalir. Y otra cosa que me quedó también mucho es de que mucho dependía del líder, digamos, de que realmente se involucre en la empresa y que quiera lo mejor, porque por ahí no es el dueño, digamos, es como simplemente el gerente, entonces como que tenga esa ética de decir, bueno, o sea, si la empresa le va bien, a mí me va a ir bien, y buscar el bienestar del crecimiento de todo el conjunto, digamos. Sí, bueno. Facundo Cazón, ¿cuál es el video que más te gustó? El video de cuando Porter habla de qué considera una estrategia, que habla de las ventajas competitivas y habla de las 5 herramientas, bueno, de su primer libro, las 5 herramientas, las 5 fuerzas de Porter, en donde, bueno, habla de los clientes, proveedores, las competencias externas, la amenaza futura y, bueno, las competencias que hay en el sector. Y cuando, bueno, empieza, que sería el segundo video, cuando habla de que lo primero que uno tiene que establecer al momento de establecer las metas es siempre apuntar a la parte de rentabilidad, la parte financiera. O sea, por más que sea una industria de un tamaño muy importante, siempre lo que vos tenés que apuntar es la parte de rentabilidad, siempre lo que tenés que buscar es ser rentable y bueno, por otra parte, lograr la diferenciación en la industria en la cual estás compitiendo. ¿Sí? Sí. Ok, y eso hay que entenderlo desde el siguiente punto de vista. Es decir, vos primero tenés que sobrevivir. De ahí, ¿qué te hace sobrevivir? La rentabilidad. ¿Sí? Entonces, podés tener metas o pensar cosas más, pero bueno, ¿cuál es tu estrategia entonces para ser rentable? Y ahí puede entrar la diferenciación, más un montón de cosas más. Están las estrategias oscuras, ¿sí? Que podría ser que alguna estrategia oscura. Bueno, las que también habitualmente se usan, que es, bueno, facturar en negro, no pagar impuestos, contratar personal en negro, no tener cosas básicas como salud y seguridad ocupacional, ¿sí? O cuidado ambiental, y demás, porque todos esos generan costos, aunque estén obligatoriamente por regulaciones oficiales, estatales, agencias que controlan o el propio Estado, esas cuestiones, van buscando esa forma y a veces hasta se acostumbran demasiado a esa y lo que es, surfean eso en el límite de la ilegalidad en muchos casos. ¿Por qué?
Porque después de que ya sobreviviste, bueno, ves como dulce y como a lo mejor no te pasó nada, y entonces ahora ya estás en época de rentabilidad importante, pero decís, bueno, y si sigo por este camino oscuro, y bueno, me voy a comprar, no sé, el departamento en Miami antes, y andás a ver cuántos objetivos, o el Rolls Royce, o andás a ver cuáles son sus objetivos. Bueno, eso también hay que pensarlo, como que ocurre bastante. ¿Mm? Eh, entonces, ahí también hay toda una complejidad que tiene que ver con los riesgos, la gestión de los riesgos. Y también con lo que tiene que ver con el comportamiento organizacional y el comportamiento vinculado a lo legal y a lo ético también. Es decir, cuáles son los juegos que vas a jugar, cómo vas a resolver determinadas situaciones. Eso lo analizamos más el año que viene, la agenda ética, la agenda de la sostenibilidad, de la responsabilidad. Por ahora lo que estamos haciendo es pensando todas estas variables y cómo hacen las organizaciones, cómo fijan la estrategia, en qué piensan. Y una de las dos herramientas que yo les comentaba, bueno, si bien podemos nombrar muchas más, pero eran las 5 fuerzas de Porter, bueno, y ese análisis FODA de fortalezas y debilidades internas, oportunidades y amenazas externas. Pero, ¿qué otra cosa le podemos sumar? A ¿quién? A ver, Santiago González de nuevo. Sería, ¿qué le podemos sumar además de las 5 fuerzas de Porter y el análisis FODA? Sí. ¿Qué otra herramienta están nombradas allí? En lo que hemos estado viendo, en lo que yo di la clase pasada. Herramienta. Para entender el contexto, Joaquín Morales, para sistematizar la información del contexto, ¿cuál sería el nombre de una herramienta? Sistemas de información podrían ser. Es un sistema de información que hay que activar, pero es un nombre más específico, que hace alusión a qué hay que pensar, qué hay que ver. Porque si vos decís sistema de información, todos son sistemas de información. Sí, no, todo medianamente tenemos algo, una computadora a mano para poder procesar los datos. Sí, nosotros mismos tenemos un sistema de información orgánico más allá de la computadora. Lo que sucede en la comunicación es también un sistema de información, porque yo ¿qué hago? Codifico mensajes en unos lenguajes y el otro decodifica. ¿Qué hay allí? Hay un sistema de información. Bueno, pero Profe, sí. puede ser que lo de las capas, nada que ver, lo de las herramientas, lo de la estrategia, la táctica y la logística, ¿o no? Bueno, esos son conceptos que hay que tenerlos presentes, está bueno, para diferenciar, bueno, a ver si algo, cuando lo decís, vos lo decís porque las conocés, las sabés diferenciar bien. Por ejemplo, a nivel logístico, una herramienta logística, ¿cuál sería, Paula? Habíamos visto de cómo provisionábamos los recursos que teníamos. Eso, o sea, a partir de lo que tenemos como para utilizar bien lo que tenemos. Ese era el concepto, sí, de logística. Y por ejemplo, una cuestión logística en tu estrategia de estudiante de ingeniería química, ¿qué sería? Y capaz o sea, aprovechar tanto el material que proveen los profesores como los profesores en sí, en sus conocimientos y poder
como uno mismo, nada, el aprender de todo el tiempo, que es lo que hacemos los estudiantes, sería... ¿Eso es estrategia, táctica o logística? No sé. ¿Alguien quiere jugar a la adivinanza? Logística sería que vos tengas la oportunidad de estar conectada ahora, es decir, tenés que tener, ¿qué? Una computadora, un celular, ¿no? Esas son cuestiones logísticas. Estar conectada, ¿por qué? Porque necesitas tal vez, bueno, preguntar, etcétera, dentro de la táctica de relacionamiento con los materiales, con tus compañeros, con lo que se dice, con cómo se analizan, con las preguntas o respuestas del docente, bueno, ¿está? Y los aspectos estratégicos, ya que te dije dos, ¿cuál sería? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué sería en términos estratégicos? Profe, puede ser que en términos estratégicos sea el método que yo uso para estudiar, digamos. Ahí Facundo Cazón te va a responder. A ver, por lo que yo entendí, el objetivo mío, por ejemplo, como estudiante, sería aprobar las materias y como método para lograr ese objetivo, bueno, ahí me hago resúmenes, veo los videos, veo los apuntes, la forma de estudiar y bueno, diferentes métodos, bueno, no sé, podría ser. O sea, la estrategia central sería esto que tiene que ver con, bueno, el lograr el título, lo cual requiere aprobaciones secuenciales o de cualquier tipo de todo lo que es el programa, ¿no? Pero puede que la estrategia, si bien esa sería una estrategia casi básica de costos, porque yo también podría ir por una estrategia de diferenciación, allí que diría, bueno, a ver, una cosa es aprobar con 6 y otra cosa es aprobar con 10. Y con 10, aprobar con 10 con un profesor exigente, wow, que a la vez yo sé y que un montón de esas herramientas las incorporé en mí y están de un modo no por unas horas o por unas semanas, sino el modo en que me relacioné con esos conceptos, con esos modelos, con esas ecuaciones y demás, wow, es muy poderoso. Bueno, ahí entonces, ¿qué? Es una estrategia de desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que supera al obstáculo de aprobar las materias, ¿no? Es diferente la estrategia. La estrategia sería, bueno, no solo por esto básico, sino también por todo lo que pueda llegar a sumar. Y muchas veces, el aprobar la materia, vamos por lo mínimo, minimorum, por el resumen, por el PowerPoint, resumen del resumen, que es hiperbásico, y a veces inclusive ni siquiera recuerdo eso. ¿Ah? Y no obstante, a veces, bueno, ocurre que porque, bueno, en un parcial por ahí acierto algunas cosas o por algunas otras cosas que suceden más oscuras o más claras, también, bueno, se logra aprobar. Bueno, eso sería en términos de estrategia. Es voy hacia allá, pero también ahí en el límite de la táctica, bueno, ¿cómo voy a hacer? Ok, dejemos eso y vayamos Profe, hacia... Dale. dentro de lo que sería la lógica, también podría ser, se me ocurre como ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de horas disponible por día, o yo sé las horas que le voy a dedicar a la universidad por día, bueno, ver cuántas horas por día le voy a dedicar a cada materia, o en qué días.
Sí, ese puede ser una organización de los recursos que sería ¿qué? Táctica, logística. Logística, ¿Es logística eso? creo que sí. Bueno, está ahí. La táctica, es decir, el tener las horas sería logística. Y pasaría a ser un poquito más táctico si yo pongo las horas aquí y pongo las horas allá. ¿Está claro? Es decir, las invierto en tal materia o en tal otra, o con estas cosas, ya tendría más esa. Pero bueno, de todos modos, esto es para jugar un poco con esos conceptos y también depende de, a veces hay, como yo les expliqué en una de las clases, si bien, y también lo explica Porter ahí en algún momento, bueno, las cosas operativas, estas de cómo yo voy resolviendo las situaciones, de cómo estoy mejorando, no son estrategias, dice Porter. ¿Sí? Estrategia es aquello que, bueno, es más grosso, tiene que ver con la visión, con la misión, con la diferenciación y eso. Pero también en algún momento, ¿qué pasa? Estamos ahí compitiendo tan sutilmente con otros dentro del sector que hasta si yo tengo tal grupo de personas con algunas capacidades interesantes de innovación o de liderazgo y demás, hasta puede hacer que eso me genere una ventaja estratégica. ¿Sí? ¿O no? Claro que sí. Entonces, el uso de las palabras también es como que no es tan duro como el uno siempre es uno y vale uno, ¿sí? Sino que acá depende también del contexto en el cual lo estoy usando. Entonces, y por eso también hay que ser flexible y entender, bueno, estrategia es esto, pero también puede haber estrategia acá, en lo chiquito. ¿Sí? Y todas esas, la estrategia, por ejemplo, de recursos humanos, o de potencial humano, o de talento humano, o de gestión de personas, tiene que estar alineada con la estrategia global. ¿Para qué? Para empoderar a esa organización, para permitir que pueda avanzar en esa dirección. Bueno, pero nos fuimos por las ramas y la herramienta que yo quería que ustedes respondan tiene que ver con Pestel. ¿Qué es Pestel? ¿Es una herramienta o no? Claro, no es lo mismo que un martillo, que una tenaza, son un acrónimo. ¿Y qué es ese acrónimo? ¿Qué preguntó, profe? No. ¿Eh? Así es. Entonces, ¿eso también es una herramienta? Claro que sí, al igual que 5 fuerzas de Porter. ¿Hay solo 5 fuerzas para pensar la estrategia competitiva? Como dice Porter. Así es. Esa es. Entonces, eso también tiene que ver con las herramientas o los modelos que tenemos. Ese modelo, bueno, ¿por qué sobrevive en el tiempo y todos hablamos de ese modelo? Bueno, porque es inteligente en términos de para las empresas con fines de lucro, les hace pensar en esas 5 cosas centrales que son fundamentales. Pero no podés aislar esas 5 cosas del Pestel. Es decir, ¿dónde ocurre eso? Ocurre en este ambiente, en este contexto político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Y esas son fuerzas que nombra Porter? No. ¿Está claro? Por eso también uno tiene que incorporar esto de la relación entre
Porque si solo repite cosas sin pensar, bueno, es como que tampoco sirve demasiado. Entonces hay que analizar, pensar, interconectar los datos para ir en el camino de un aprendizaje más inteligente y no solo de estas aprender respuestas para saltar obstáculos de aprobación de materias. Porque si yo aprendo a pensar, que es una de las cosas que decíamos, aprender a aprender, ¿en dónde estaba aprender a aprender? La metáfora del organismo vivo. Un Ah, poquito, el estaba cerebro. es vivo, pero un poquito más complejo que el cerebro. El aprender a aprender. ¿Sí? Hay también un aprendizaje en los organismos vivos, pero a lo mejor más mecánico, repetitivo, no sabemos bien. Porque ni siquiera nos conocemos nosotros mismos y creemos que conocemos las ratas o que conocemos cómo toman las decisiones, no sé, algunos pajaritos o las ballenas. No, no, tenemos muy poca idea. Y eso también te lleva a un nivel de conciencia en donde decís, bueno, hay que ser más humilde, ¿sí? No hay que sobrevalorar tantas cosas sobrevalorizadas hoy. ¿Y eso cómo lo lográs entender? Y bueno, porque te pones a pensar. Ok, entonces, todo eso pasan a ser como herramientas. Si yo me acuerdo de Pestel, y bueno, además, como hizo Fátima, recordar qué es el Pestel, bueno, ahí tengo una herramienta a usar, o el FODA, que bueno, ese como ya es muy repetido, lo han escuchado varias veces, ya se les quedó grabado, pero bueno, tengo que sumar estas otras, las 5 fuerzas de Porter, las 3 estrategias genéricas, con el cual comenzamos las clases, y así, las palabras estas, innovación y sostenibilidad, y cómo lo conecto yo con estrategia. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿y Dígame. el ciclo de mejora continua también entraría en este aspecto? ¿En este qué? En lo que estamos hablando ahora de estrategia, todo eso. El ciclo de mejora continua. Eso es una herramienta también, pero es una herramienta para operativizar la gestión, ¿sí? Porque te lleva a planear. Obviamente, si yo planeo, ¿qué necesito? Necesito el PESTEL, necesito el FODA, las 5 fuerzas, porque tengo que tener una estrategia, ¿o no? Tengo que tener un posicionamiento. ¿Está? Entonces, conectado con el planear, está entender el mercado, entender quién soy, qué tengo, qué relaciones tengo. Porque si yo no tengo algunos recursos, los tengo que contratar, los tengo que comprar, los tengo que alquilar. ¿Tá? Los tengo que, no sé, convencer, seducir para que apuesten en mí en caso de que sean inversores o que quieran trabajar aquí en el caso de que sean talentos interesantes. Bien. Estaba por decir otra cosa. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuál fue? No, ¿qué dijiste? Así me conecto con eso. No, no, yo había dicho el tema de la mejora continua, del ciclo de mejora continua, se entraba dentro del tema de estrategia y como, ¿Es o eso sea, lo que... planificar, hacer, actuar y verificar. propuesto por... Me dice que la conexión es inestable. Bueno, ojalá... Profe, la última parte no se lo escucho bien. Ah. Ahí volvimos.
¿Qué se escuchó? No, la última parte nada más no se escuchó bien. Bueno, lo último creo que decía que está el PHBA está en el corazón de la gestión. Hay algunos gráficos allí muy interesantes que los vamos a volver a ver en administración por calidad total, administración por directrices, que eso es una sistemática que también, si ustedes aprenden esa sistemática, más todos estos conceptos, obviamente que hay cosas para sumarle, como las que vamos a ver más el año que viene, y demás, pero ya el corazón de la gestión, de la toma de decisiones, lo van a tener ahí latiendo. La sistemática de la administración por calidad total, la administración por directrices, nace un poco, bueno, de Hoshin-Kanri. El Hoshin-Kanri es esto de cómo planear, hacer, verificar, actuar en el tiempo. Vamos haciendo girar ese ciclo de la mejora continua, que se llama, o Kaizen, y hacemos eso. Y en una de las filminas está conectado ese planear, hacer, verificar, actuar con el ciclo de control de Miyauchi. Cuando lean ciclo de control de Miyauchi, quédense un buen rato ahí, analícenlo y véanlo, porque si memorizan eso, bueno, pueden gestionar cualquier cosa de un modo estructurado y sistemático, e inteligente. No es que sea lo único, pero son de las cosas básicas, por eso también están acá en organización industrial y en herramientas de dirección y gestión empresarial el año que viene, bueno, damos otras cosas un poquito más sofisticadas, a lo mejor. Pero esas son cosas básicas. Y el PHBA se conecta con la estrategia en el planear. Yo tengo que hacer dos planeamientos. El planeamiento estratégico, que es fijar todas estas cosas, y el planeamiento operativo, que es cómo yo, de mis estrategias, políticas, objetivos en ese mercado, de mi visión, mis valores, yo los aterrizo al día a día. Es decir, tengo el objetivo, la visión por allí de ser el líder en 5 años en este mercado. Bueno, a ver cómo voy creciendo mes a mes, semestre a semestre, y qué cosas hago para ir creciendo en el market share o lo que es digamos, cómo se reparte el mercado ese entre los competidores, qué parte tengo, qué tajada tengo yo. Bueno, me gusta esto de las preguntas porque también, bueno, permite articular y conectar otras cosas. Bueno, ¿qué es la visión? Joaquín, Manuela, Poma, Valentino Simeoni, de nuevo. Visión. ¿Escucharon? Activa el micrófono. Profe, ¿misión o visión? Visión. Y la visión es lo que marca hacia dónde queremos llegar o hacia dónde quiere llegar una organización. Y la misión es el camino que va a usar para llegar a ese punto, a ese final. Joaquín, ¿cuál sería la misión? Sí, abanico de objetivos que tenga la organización. ¿Pero eso no está en la visión? ¿Dónde está? Por eso en la visión. Gracias. La misión con M. Ah, la misión. Simeone y Valentino. Sí, yo lo relaciono un poco con lo que el libro de Collins, el de las empresas extraordinarias, que en uno de los puntos plantea primero reunir el equipo que tenga, digamos, las aptitudes necesarias, y después se plantea la misión que busca la empresa, digamos, el objetivo que busca la organización. Bueno, por ahí la misión, a ver, ¿alguien quiere explicarlo mejor? Están Profe, la todos en la misión zona. sería como el propósito que tiene la empresa, digamos, para lo que está hecho, digamos.
Claro, esa es la misión. La Profe, misión es el propósito. Mi puede misión ser es que se fabricar refiera. o hacer yogur, o no sé, vender celulares. ¿Está? Mi misión. No es misión en el sentido de misionero y de pensar en el pueblo. La visión es eso. ¿Está? Haciendo repetidamente lo de la misión con lo central de la misión, más un montón de cosas aledañas, yo voy a lograr ese futuro que tengo como visión, ¿o no? Se supone, si me va bien, si soy consistente. Una de las cosas que dice Collins, las empresas que sobresalen es ¿por qué? Porque se esfuerzan o no. Porque consistentemente van resolviendo las situaciones problemáticas que siempre existen en ese camino. Suele decir Collins, no sé, porque es estadounidense, dice, Walmart comenzó siendo ¿qué? Walmart, lo conocerán, está en el mundo. Miles de negocios en el mundo. Pero cuando tenía 2 años, ¿qué te era? Nada. La consistencia en el esfuerzo y en la estrategia y los aciertos en ese mercado generado por esa estrategia y esa consistencia y resolver todas las cosas que en la estrategia no se tuvieron en cuenta, pero somos rápidos en resolverla ahora, es que me permite crecer. Ahí es donde yo también tengo que ser flexible, adaptable a ese contexto para sobrevivir. Esas son palabras de la metáfora orgánica. Adaptarse para sobrevivir. ¿Mm? Ese darwinismo que por ahí que aparecía. Bueno. Y habíamos empezado por dónde. Y yo me suelo perder muy seguido. Okay, de acuerdo. Bueno. Vamos llegando al fin. Bueno, para los que no vieron, tendrán que ver un poco todo esto, porque me parece, como les dije, que son conceptos que tienen que incorporar. Y siempre es mejor incorporarlos porque, no sé, te van generando gusto, pasión, porque entendés el valor que tiene eso para comprender la complejidad que tienen las empresas, los organismos para sobrevivir, más que porque se viene un parcial o un práctico, lo que fuera. Eso se supera fácilmente si uno comprende las partes teóricas. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer además? Bueno. ¿Qué tienen luego entonces? ¿Qué actividad tienen luego de esto? El práctico, profe. ¿Qué práctico van a hacer? No sé bien cuál vamos a hacer. Bueno, ¿quién ha logrado desarrollar un cierto interés y hasta roza a veces la pasión leyendo los contenidos, viendo los videos o escuchando algunas intervenciones o haciendo algún práctico?
¿Se entiende la pregunta? Profe, yo creo que entiendo más los conceptos cuando lo vemos acá en clases y hablamos entre todos que leyéndolos sola. O sea, con las preguntas y las respuestas y todo, como que me queda más. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo invertiste, por ejemplo, en la semana para organización industrial? Y, por ejemplo, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo estuvimos haciendo el trabajo práctico. Eso también estuvo bueno porque aplicándolo a un sector específico o por ahí buscando nosotros la información, como que, no sé, te das cuenta de más cosas y como que te cierran todos los conceptos más que solo leyendo la teoría. Eso también estuvo bueno. Ahora, si todo lo quieren llevar a la práctica para entenderlo, eso es imposible. No hay forma. O sea, y aparte hay ya un cierto grado de desarrollo en donde uno con ver las cosas acá, ¿qué es acá? Dibujar en el aire, pensar conceptualmente, tendría que ya entrar a relacionarse mejor con todos esos modelos. Si bien, porque eso tiene que ver con, bueno, el manejo de los conceptos. Después que voy sumando, y voy sumando experiencia. La práctica lo que da es experiencia, pero las experiencias también son limitadas y depende de las experiencias que vaya teniendo, bueno, voy a ir por un camino u otro, pero la amplitud me la va a dar ¿qué? Las miradas teóricas de todos esos conceptos que están allí. El ponerme a pensar en ello o preguntar sobre ello o lo que fue. Bueno, pero bueno, cada uno hará su camino. De todos modos veo entonces que no están lejos de generar pasión por la gestión, todavía. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos nosotros porque después hay la clase, bueno, ahora el práctico, después la clase próxima van a tener, bueno, un teórico y un práctico con Luciana ahí, y después viene creo que es el Semana del Estudiante, es el 20, 21, por ahí cae, y después nos juntamos de nuevo en estas coordenadas a esta hora, a las 4:30, para ver la migración por directrices y calidad total. Que también, bueno, la idea es que vean los materiales y redacten algunas preguntas, cosas que no entienden y demás, para que entonces la clase sea de preguntas, respuestas, más que yo estar diciendo cosas secuenciales por ahí. En alguna parte las voy a hacer, según, secuenciales digo, según el PowerPoint, porque son como, bueno, las partes centrales, el corazón que late en esas lógicas. Pero hay otras que, bueno, voy a ir por más rápido. Ok, lo dejamos acá entonces y nos vemos próximamente. Chao, profe, nos vemos. Hasta Chao, luego. chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.